Ya, el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo fue su alma, porque la sustitución es alma por alma, la salvación. Porque está decretado por Dios, sobre todo las almas. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, ¿qué es lo que es un pecado? Un pecado es una contrariedad a la moral de Dios y que está plasmada en parte en los mandamientos, en parte. ¿Ya? Esa moral de Dios está plasmada en parte en los 10 mandamientos. Porque pecar, como dice Juan, 1 Juan 3:4, es infringir los mandamientos de Dios. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Infringe también la ley. Significa que no solamente se peca cuando se infringe la ley, también se infringe la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice que es iniquidad. El pecar es iniquidad. Entonces, en la ley de los mandamientos está escrito: amarás al Señor tu Dios, amarás a su prójimo, no mentirás, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etc. Los mandamientos. Infringir un mandamiento para Dios es un acto abominable, tan terrible que tiene que ser castigado penalmente con la muerte del alma. Cualquier pecado. Y eso es lo que el ser humano no ha reparado en observar. El ser humano no lo logra entender. La salvación del alma parte con el reconocimiento de que por haber pecado, el alma quedó condenada a la muerte. Parte con el reconocimiento de que un pecado es una abominación para Dios, cualquiera sea. Y que para Dios no existe un instrumento para medir los pecados. Porque para Dios no hay diferencia de pecado en términos penales. Nosotros pecamos de pensamiento, Mateo 15:19, pecamos por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, Santiago 4:17, pecamos por no creer con fe en lo que Dios dice en su palabra, Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Son tantas las formas en que nosotros vamos a pecar toda nuestra vida hasta que nos muramos físicamente, y eso es lo que Dios demanda cuando dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, en Marcos 1:15. Eso es lo que está demandando el Señor. El Señor está demandando que el ser humano reconozca que va a pecar hasta que se muera. ¿Y eso es reconocible, Felipe, por los seres humanos? ¿Qué piensas tú? Hola, buenas tardes, queridos amigos. ¿Piensas que es reconocible por la gente que el ser humano va a pecar hasta que se muera? Lo que pasa, hermano, es que el ser humano, como podemos ver aquí, ellos se planifican en su vida. Ellos hacen tesoro acá en la tierra. No están mirando los tesoros en el cielo. Y no hay un verdadero arrepentimiento genuino, que es para salvación, ¿no es cierto? Los seres humanos piensan que el ser bueno, o ellos piensan que pueden dejar de pecar incluso, ¿ya? Para dejar de pecar, como hablamos con el hermano acá, Nicolás, tendrías que recordarte de todos los pecados que has cometido desde que después que saliste del estado de la niñez. Es decir, millones de pecados. Y acordarte uno a uno y arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Y nosotros no podemos hacer eso. Es imposible, ¿no es cierto? Además, estamos condicionando la salvación porque estamos diciendo que podemos algún momento dejar de pecar y que no necesitamos a Dios. Entonces, esto es bien grave, queridos amigos. Es bien grave lo que... Pero, ¿tú crees que en términos generales hay gente que entienda que no se puede dejar de pecar? ¿Piensas tú, Felipe, que existan personas que piensas que es fácil en las personas reconocer, humillarse y reconocer que jamás podrán evitar cometer delitos de pena de muerte? Porque esos son los pecados. Cada pecado es un delito de pena de muerte. El alma que pecare, un pecado, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Tú piensas que la gente que nos rodea en el diario vivir, en tu trabajo, en mi trabajo, en el trabajo de Nicolás, en todas partes nosotros nos desenvolvemos en este mundo, ¿tú piensas que la gente ha reconocido esto? ¿Ha reconocido que jamás podrá evitar nunca más pecar? ¿Te piensas que eso lo ha reconocido la gente o no?
Que no podrá jamás evitar pecar. ¿Tú crees que No, sí, la gente dice seremos pecadores hasta que nos muramos? claro, ¿Tú crees que eso es generalizado entre la gente? justamente es eso lo que tiene el problema que hay en los seres humanos. La gran mayoría, por no decir todo, no se reconocen pecador. Me ha pasado como ejemplo con algún ser querido, que ellos dicen, no, yo no me considero pecador. O tal vez cometí un pequeño pecado, pero ya quedó en el olvido y no tengo para qué arrepentirme. Hay personas que sí reconocen que son pecadores, pero aún así no son salvas. La gran mayoría de las personas dicen, sí, todos pecamos igual como cualquiera, todos cometemos errores. Aquí lo que acaba de plantar Nicolás es tremendamente importante. La gente dice, sí, somos pecadores. Yo sé que yo cometo pecados como todos, somos todos pecadores. Y ahí viene el punto, en que la gente cree que hay diferencias de pecados. Que los pecados que yo cometo no son tan graves como los que cometen los que están en la cárcel. Entonces, por eso digo yo que no existe para Dios cosa tal como un pecadímetro. Yo sé que esto es algo ficticio lo que estoy hablando. Como un pecadímetro, como que hubiera un instrumento para medir los pecados. Porque los pecados para Dios son todos iguales de condenables con la muerte del alma. Un pecado de pensamiento es tan condenable con la muerte del alma como un homicidio. Entonces, la gente dice, sí, somos pecadores. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Usted es pecador? Sí. ¿Ha pecado? Sí. Su alma quedó condenada a la muerte. Y cuando el alma humana, Nicolás, Felipe, cuando el alma, mi alma, nuestras almas, por haber pecado una vez, ha quedado condenada a la muerte, porque ha quedado condenada a la muerte. Dios dijo, el alma que pecare, morirá el alma morirá. Y el alma ha sido creada con existencia eterna. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice claramente Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El corazón es el alma. Entonces el alma seguirá existiendo, más allá de la muerte del cuerpo. Eso también el hombre tiene que reconocerlo, tiene que entenderlo. Digamos, el hombre tiene que entender esta realidad. Que no todo acaba con la muerte del cuerpo, con la muerte física. Cuando el cuerpo muere, no es como la muerte del alma. Cuando muere el cuerpo, tiene dos estados posibles, va a la eternidad, en dos estados posibles, al infierno o al cielo, ¿no es cierto?, a la vida eterna. O sea, cuando muere el cuerpo deja de existir. El cuerpo se aguzana, se hace polvo. Ahora, cuando muere el cuerpo, el alma sale del cuerpo. Es el alma la que tiene el existir eterno, existencia eterna. Va a existir eternamente el alma. Solamente que en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna. Uno solo de los dos. Existencia eterna en estado de vida o existencia eterna en estado de muerte. Ahora, cuando le es quitada la vida al cuerpo, cuando se le quita la vida al cuerpo, cuando muere el cuerpo, cuando nosotros enfrentamos la muerte física, esa muerte no es como la muerte del alma. Porque cuando le es quitada la vida al cuerpo, el cuerpo deja de existir. Pero cuando le es quitada la vida al alma y el alma entra en muerte, el alma sigue existiendo. Pero en un estado de pérdida absoluta del amparo de parte de Dios. Yo creo que todo existe, que esa alma sigue existiendo con sus pensamientos con los cuales murió. O sea, si el hombre muere sin su mente arrepentida, el hombre despierta en el infierno con esa mente no arrepentida. Pensando que todavía que a través de su sigue no arrepentido, o sea, con la misma idea, con la misma forma de pensar, con las mismas creencias erróneas que tiene. Hay que recordar la historia del rico y el Lázaro, cuando el rico le dice, no, padre Abraham, es como yo digo, que si tú mandáis a alguien, y Abraham le dice que no, que aunque alguien se levante entre los muertos van a creer. Ahí tienen la ley, pues. Claro, cuando uno muere el cuerpo físico, ¿no es cierto? El alma va directamente, bueno, en este caso, si la persona no se arrepintió, no creyó en el Evangelio con fe, no depositó fe en el Evangelio, no solamente creer, sino que creer con fe, ¿no es cierto? Hebreos 11.1, con fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, creer sin ver y certeza absoluta de qué nos depara después de morir, ¿no es cierto? Ir al cielo. Entonces, cuando el alma muere el cuerpo, el alma va, en este caso, si va al infierno, o despierta, apertura sus ojos y ya en tormento, ya en total tormento. Nicolás. Hay un pequeño... Ahí va la gente. Gracias a Dios que esto los ruidos externos no absorben el micrófono. Sí que podemos hablar perfectamente. Solamente por eso hay que acercar bien el micrófono acá.
Hay un versículo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que dice lo siguiente: el Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad, o sea, lo que Cristo nos legó a nosotros, nos heredó a nosotros, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, fue la inmortalidad para el alma. Inmortal el alma, o sea que lo que condenaba al alma a la muerte, que eran nuestros pecados, que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida, porque dice, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por su fe, porque cuando hablamos de justo, es la persona que era declarada injusta, porque como está escrito no hay justo ni un uno, ¿cierto? Todos los seres humanos del mundo Dios los declara injustos, Romanos 3:10, como está escrito no hay justo ni un uno. Entonces, cuando la persona se arrepiente, cambia radicalmente su forma de autopercibirse, porque ese es el arrepentimiento para salvación, el cual no es predicado ni enseñado en las iglesias evangélicas. El arrepentimiento para salvación está escrito en griego metanoia. Metanoia es un cambio radical en los pensamientos, en la mente, un cambio de mente, un cambio radical en la manera en que el ser humano tiene que autopercibirse en el aspecto moral, en el aspecto espiritual y en el aspecto judicial. En el aspecto moral está corrompido. ¿Qué significa? Que jamás el ser humano, mientras viva el alma en el cuerpo, jamás podrá nunca más pecar. Le está imposibilitado eso al ser humano. El ser humano no tiene la moral de Dios. Y Dios, para que el hombre entienda que el hombre no tiene la moral de Dios, le dio los mandamientos. Le dio los mandamientos en el monte Sinaí al pueblo de Israel a través de Moisés. Los mandamientos, ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, ¿para qué es lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está el propósito que persigue la ley, que el hombre entienda que es un pecador. El conocimiento del pecado que mora dentro del ser humano. Para el conocimiento del pecado y para guiar al alma, que por haber pecado quedó condenada a la muerte, a Cristo. Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, y no por hacer cosas buenas o malas, no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, como dice Gálatas 2:16. Entonces la religión, Nicolás, lo plantea todo al revés. Dice que el arrepentimiento para salvación es el de los pecados, que tú te arrepientas de tus pecados. Y no, eso que dice Armando Alducin, ese mexicano que habla escatología, dice, arrepiéntete de tus pecados. Esa persona está contradiciendo el verdadero arrepentimiento que Dios demanda al hombre para la salvación del alma. El verdadero arrepentimiento que Dios demanda para la salvación del alma es el reconocer que jamás podremos evitar nunca más pecar, y que por ya haber pecado el alma ya quedó condenada irremediablemente a la muerte. Irremediablemente desde el punto de vista de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, no desde el punto de vista de Dios, que nosotros estamos totalmente inhabilitados para poder salvarnos, que cuando yo pequé mi primera vez, mi alma quedó condenada a la muerte, y los pecados no se promedian como buenas obras. Eso es lo otro que la religión de alguna manera lo promulga, le hace creer a la gente que si tú te portas bien, si guardas los mandamientos, de alguna manera tú quedas exento de la condena sobre tu alma, que es la muerte por haber pecado. No, no hay otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Sí, acá hay un punto bien importante. Como dice el hermano Ulises, lo que pasa es que la mayoría de las personas no se ven con su alma condenada al infierno. Entonces ellos creen que por hacer buenas obras... yo diría todos, casi todos los seres humanos. Todos los seres humanos, porque ellos dicen que por hacer buenas obras, me porto bien, voy el domingo a misa, un religioso de día domingo, ¿no es cierto? Por hacer buenas obras soy salvo. Y ese no es el genuino arrepentimiento. ¿Qué opinas tú? Como dice acá nuestro querido hermano Ulises, Romanos 3:20, porque las tablas de la ley, los 10 mandamientos... ningún ser humano será justificado, y por Gálatas 3:24 es para guiar justamente el alma pecadora a Cristo, porque nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7:14,
que nos va a instar a pecar, queramos o no queramos. Claro, las religiones te dicen para ser salvo, o tienes que seguir los mandamientos de Dios, tienes que seguir la ley de Dios, cumplir sus mandamientos, dicen. Pero los mandamientos, para cumplir los mandamientos de Dios hay que tener un cuerpo incorruptible, porque y al final terminan tergiversando lo que la palabra dice que la ley es para el conocimiento del pecado, para que la gente se conozca que no puede cumplir lo que está escrito. Para guiar el alma pecadora a Cristo. Claro, nosotros tenemos, como dice acá hermano Nicolás, nosotros tenemos, somos corrompidos, un cuerpo de corrupción. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que ser con cuerpos glorificados. En este caso, cuando morimos en Cristo, nuestro cuerpo, seremos glorificados, ¿no es cierto? Cuando venga el Señor por nosotros en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. No todos, solamente los que han creído con fe. O bien, si morimos en Cristo, antes que Él venga por nosotros, bueno, seremos con cuerpos glorificados, ¿no es cierto? Y es la única forma de ir al cielo, porque con nuestros cuerpos corrompidos de corrupción, de pecado, no podemos ir al cielo. Claro, el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, respecto de Cristo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación para el alma que por pecar quedó condenada a la muerte. Ahora, es importante lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24, 25 y 26. ¿Ya? Habla, a ver si... prueba ahí, po. Habla nomás con libertad. No. Bueno, vamos a tener que conformarnos con este puro micrófono. Nos vamos pasando el micrófono entonces. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 24, 25 y 26. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿ya?, sino amable para con todos, sufrido, amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Se oponen al verdadero arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento diferente del genuino es el arrepentimiento de los pecados. Ese es un falso arrepentimiento. Ese no es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Entonces, el verdadero evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y esa muerte fue la muerte de su alma. Si Cristo no hubiese muerto, Nicolás, si Cristo no hubiese muerto la muerte, que tendrían que morir nuestras almas, nuestras almas no serían salvadas de la muerte. O sea, Cristo tenía que morir la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, yo os hago saber, hermanos, el evangelio que prediqué, en el cual también estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a este anuncio. Si os asís a un anuncio diferente a un evangelio diferente, por decirlo así, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis en este verdadero anuncio, el único, no hay otro, pero creíste sin fe, que es otra manera de no creer. O sea, la persona tiene que creer en este anuncio, no en un anuncio diferente. ¿Cuál sería un anuncio diferente? Somos salvos por la sangre de Cristo. Ese es un anuncio diferente. Porque el anuncio que el Señor Jesucristo le entregó a Pablo para predicarlo a los gentiles es el anuncio de que nosotros somos salvos por la muerte sustitutiva del alma de Cristo. No por su sangre. Porque la sustitución penal y judicial, porque la salvación de nuestras almas fue por una completa sustitución. Nos sustituye Cristo a nosotros. ¿Qué está condenado a la muerte en nosotros por pecar? El alma. ¿Qué está condenado a la muerte en nosotros por pecar? El alma pecadora. El alma. El espíritu y el cuerpo son complementos del alma. El espíritu le permite al alma percibir las cosas que son del espíritu de Dios y el cuerpo le permite al alma vivir en esta tierra. El alma va a requerir un cuerpo celestial para vivir en la eternidad, pero es el alma, nuestro yo, el que queda condenado a la muerte. Entonces la sustitución fue alma por alma. Por eso que nosotros leemos que cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, mi alma. ¿Ya? Mateo capítulo 26. Versículo 32. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro, mi alma. Ahora, su palabra, alma por alma, no alma por sangre. ¿No es cierto? Eso que usted ha explicado, hermano. Tiene que ser algo de la misma especie, sustituido por algo de la misma especie. Igual.
alma por alma en este caso. O sea, lo que exige la ley que está en Éxodo capítulo 21, versículo 26 al Éxodo 21, dice, si hubiere muerte, muerte del alma, si es la alma la que está condenada a la muerte, y la salvación es por sustitución de alma. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Ahí está diciendo el Señor, algo de cierta especie será válido para Dios si es sustituido por algo exactamente de la misma especie. Si es un ojo, entonces por otro ojo. Si es un diente, entonces por otro diente. Si es una mano, entonces por otra mano. Ahora, si es un alma, en obediencia a este principio de Éxodo 21, versículo 23 al 25, entonces tiene que ser por otra alma. Alma por alma. Por eso que Cristo decía en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53, versículo 11, nosotros somos el fruto, Nicolás, Felipe, yo, todos los que hemos creído en el Evangelio, somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Entonces, tenemos que concentrarnos en el alma, en nuestro yo. Cristo puso la vida en la cruz del Calvario, puso la vida de su cuerpo, de su espíritu y de su alma. En obediencia a lo que el Padre le encomendó, en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida, entrar en muerte, para pagar yo lo que sus almas tienen que pagar, la muerte, que ustedes no entren en muerte de sus almas, por ningún pecado que cometan durante el tiempo de su vida terrenal. Todo el tiempo que su alma vive en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a cometer pecados. ¿Y por qué? Nicolás, ¿por qué nosotros no podremos jamás, nunca más pecar? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que nosotros los seres humanos, no importa quiénes seamos, jamás podremos evitar nunca más pecar? ¿Cuál es la causa? La causa es que nuestros cuerpos están corrompidos y además nosotros adquirimos el conocimiento del bien y del mal. Entonces al ya saber el bien y el mal ya cometemos pecados de forma casi involuntaria. ¿Qué pasa con la ley del pecado que le está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25? La ley del pecado que está en nuestros miembros, esa se va a cumplir a rajatabla, o sea, la ley del pecado que está en nuestros miembros se cumple siendo salvo y estando condenados, de todas maneras se cumple, ¿no es cierto? Es algo de la naturaleza del ser humano que tiene que reconocer. O sea, dice el apóstol Pablo a Timoteo, según de Timoteo 2, versículos 24 al 26, que el siervo de Dios, con mansedumbre, porque dice que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino sufrido, amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que se arrepientan para poder conocer la verdad, porque si no se arrepienten, y esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados, tiene que ver con el cambio radical y la manera de autopercibirse. Si la persona no se autopercibe como es, moralmente una persona que tiene una ley del pecado que está vinculada al cuerpo, y esta ley del pecado, todo el tiempo que el cuerpo viva, va a impedirle al alma nunca más pecar. Se lo va a impedir. Nosotros pecaremos de pensamiento, pecaremos por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos lo malo, nos dice Ulises, debiste haber hecho esto, y me acusa mi conciencia. Pecado por no hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Pecado de omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, porque nosotros sabemos el bien y el mal. Y cuando... También todo lo que no proviene de fe es pecado para el ser humano. En Romanos 14, 23 dice Nicolás, está escrito en la palabra del Señor, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, yo creo en Dios, creo en Cristo, en su palabra, pero no con fe, lo creo dudando. Eso es pecar contra Dios. El Señor Jesucristo dijo de sí, respecto del mismo, dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 9, no creer en Cristo. No creer lo que Cristo ha dicho y que está escrito en su palabra. Eso también es pecar. Y nosotros, Felipe y Nicolás, pecamos muchas veces porque leemos cosas que el Señor ha dicho en su palabra y no las creemos con todo el corazón. Promesas que el Señor nos ha dado. Ahora, hay algo bien importante, queridos auditores que están viendo este video, enlazar también con lo que estábamos conversando al principio, que es el arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? En Marcos 1.15 el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no es cierto?
enfocándome en el arrepentimiento justamente es eso, es autopercibirse pecador, ¿no es cierto? Un reconocimiento que uno, como está corrompido con este cuerpo, uno va a seguir pecando hasta que el día que se muera, lo quiera o no lo quiera. Y con advertencia del Señor, dice en Lucas 5, con advertencia del Señor. Lucas 13:24, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y otro punto bien importante es no que Cristo, la mayoría de las personas, todas las personas por lo general dicen, no, Dios me ama, o Dios te ama, creen en este falso evangelio, ¿no es cierto, Nicolás? Claro. Dios te ama. No Dios te ama, Dios te amó en la cruz. El capítulo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El Señor Jesucristo prometió darnos vida eterna en Juan 10:28. Y no perecerán sus cuerpos para siempre, porque yo los resucitaré en el tiempo postrero, ¿no es cierto? Resucitar este cuerpo corruptible para que no sea un cuerpo incorruptible, ¿no es cierto? Para poder ir al cielo. Porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no es cierto? Él sabiendo que nosotros no podíamos cumplir la ley, y de tal manera nos amó que murió por nosotros, ¿cierto? No, permite, Felipe, no es correcto lo que dice Felipe, no murió por nosotros, no, murió por nuestros pecados, por causa de nuestros delitos de pena de muerte para el alma de Cristo pagó lo que nuestras almas debían pagar, la muerte de su alma. Por eso que si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. El arrepentimiento es el cambio radical en la manera de autopercibirse, moralmente, espiritualmente y judicialmente. Porque cuando pecamos nosotros, entramos en un proceso de muerte, que inicia con la muerte de nuestro espíritu. Morimos espiritualmente, y de ahí quedamos desconectados con Dios. Y así está toda la gente en este mundo, viviendo totalmente muerto espiritualmente, sin tener una relación espiritual con Dios. No saben a dónde van, no saben por qué nacieron, no saben para dónde van después que mueran, están en completa oscuridad y necesitan acudir a los gurúes religiosos. Y ahí surgen las religiones. Y tienen que asistir a las asambleas, a las iglesias, congregaciones cristianas para hacerle caso al pastor. Porque son ovejas que están espiritualmente muertas sin un pastor verdadero. El pastor verdadero es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo espiritual de la iglesia que es la iglesia. Entonces la persona tiene que nacer de nuevo. Decía que Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Ahora, lo importante es esto. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que con mansedumbre, ¿ya?, el siervo de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ahora, todo ser humano puede arrepentirse. Todo ser humano puede hacerlo. Lo que pasa es que estos son opositores. Se están oponiendo tajantemente. Los que se oponen al verdadero arrepentimiento para salvación y los que se oponen al verdadero evangelio para salvación son la gente que están metida en las religiones. Llámese adventista, pentecostal, presbiteriano calvinista, católico. Las personas que no están poniendo un pie en una congregación cristiana, ellos no se oponen. ¿Sabes tú, Felipe, que cuando yo les predico a mis vecinos, mis colegas, yo les predico y ellos no se oponen? Solamente escuchan y dicen, interesante lo que me dijo. Lo voy a masticar, lo voy a madurar. No lo creo muy bien, pero le agradezco. O sea, no se están oponiendo. ¿Quiénes se oponen al verdadero arrepentimiento para salvación, que no es el arrepentimiento de los pecados, al verdadero evangelio, que no es el anuncio de que la sangre de Cristo nos salva el alma, no, sino que es la muerte del alma de Cristo la que nos dio la salvación de la muerte de nuestras almas? El alma de Cristo entró en muerte cerca de la hora novena, lo dice así, Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, y en Juan capítulo 19, versículos 24, 25, 26, hasta el 30, ahí nosotros vemos que Juan está describiendo lo que sucedió en la cruz. Primero el Señor le encomienda a Cristo poner su vida y volverla a tomar. El Señor Jesucristo lo está diciendo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Cristo está diciendo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder, poner mi vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? ¿La de su cuerpo, la de su alma o la de su espíritu? La de su alma. De su alma. La de su alma, si no, no sirve.
Porque la sustitución de nuestras almas no es alma por sangre, no es alma por cuerpo, no es alma por espíritu, es alma por alma. Si Cristo no hubiese experimentado la muerte que tenían que experimentar nuestras almas todavía estarían condenadas a la muerte. Entonces, eso es lo que la gente no logra ver, no lo logra visualizar, porque resulta que la fe es creer en lo que no se ve. Los que estaban presenciando, mis queridos hermanos, los que estaban presenciando la crucifixión en la cruz, los fariseos, los sacerdotes, miraban el cuerpo de Cristo con sus ojos, miraban su sangre derramada en el madero de la cruz, pero no miraban su alma siendo abandonada, entrando en muerte. Por eso que el apóstol dice que con mansedumbre el siervo de Dios corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede a ellos que se oponen, les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Toda la gente que está metida en las religiones está cautiva en el lazo del diablo. Porque yo me temo que las religiones la inventó Satanás. La religión la inventó Satanás, que es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Y el ser humano no puede hacer mérito para dejar sin efecto la condena a la muerte de su alma. Una vez que nosotros cometemos un pecado, el alma quedó irremediablemente condenada a la muerte y ya no hay nada más que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Si esto no es reconocido por el ser humano, está perdido. Porque él va a creer que él puede hacer cosas buenas, meterse en una religión, persinarse, confesar los pecados con un cura en una urna católica, y meterse en la iglesia pentecostal, empezar a perseverar, guardar los mandamientos, dejar de pecar, dejar la tibieza. ¿Creerá eso? Por no haberse arrepentido. El ser humano tiene que arrepentirse. Arrepentimiento es un cambio radical, es un cambio pero estratosférico, es un cambio pero, ¿cómo lo puedo decir? Es un despertar a una realidad espantosa, que el hombre ya quedó condenado a la muerte de su alma, y que cuando quedó condenado a la muerte de su alma no hay nada que tú puedas hacer, Felipe, que tú puedas hacer, Nicolás, que él pueda hacer él. La gente del mundo no puede, ni yo, nadie, ya estamos condenados al infierno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Perdón, Felipe, ¿qué es lo que hizo Cristo? Nos ha sustituido nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan la vida física, metidas en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo que nuestra alma viva viviendo la vida física, desde que nace el cuerpo hasta que muere el cuerpo y lo echan a una tumba en el cementerio, el alma va a pecar. Y como Cristo antes de ir a la cruz dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna. ¿Qué nos da Cristo? Vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Lo que no entiende la gente de la religión. Inmortalidad. Que no muere más el alma. Nunca muere. Nunca, por ningún motivo muere. Inmortalidad. Inmortalidad. Por eso que es tan precioso, según de Timoteo 1:10. El Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Inmortalidad. Que ya no morimos más, nunca más somos condenados a la muerte por los pecados. Eso significa inmortalidad, eso significa vida eterna. Existir eternamente en estado de vida. Que cuando muere el cuerpo, entrará la eternidad, el alma, existiendo eternamente en estado de vida. Siempre ser. Siempre ser, siempre ser. Es vida eterna. Ahora un punto bien importante que acá hablábamos nosotros con los hermanos, el arrepentimiento, el apóstol Pablo en Romanos 2:5 dice, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es justamente por eso, por no tener un corazón arrepentido. Y lo está advirtiendo el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, cuando hablemos, tenemos que hablar así, para que se escuche nítidamente la voz. Hermano, miren, tenemos que mirar la cruz. Ahí está la salvación de nuestras almas. Mirar con ojos de fe, porque fe es convicción de lo que no se ve. Veamos la cruz sin los ojos. Veámoslo como está escrito en la Biblia. En 2 Corintios 4:13 dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Hebreos 11:1. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito. Esos son los ojos de fe, creer en lo que está escrito, sin ver, sino lo que está escrito, lo que está revelado por el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Qué es lo que dice en Mateo 27, versículos 45-46? Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahí estaba Cristo crucificado en la cruz.
habían sido cargados todos los pecados de nosotros, de nuestras almas, de todas las almas del mundo, de todos los seres humanos que pisarán el globo terráqueo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Todos los pecados habidos y por haber, cargados en Cristo. Se cumplió Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esa razón, se oscureció todo el globo terráqueo. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, por causa de nuestros pecados, de nuestras almas que estaban cargados en el cuerpo de Cristo, el Padre lo desamparó. Entonces, ¿qué es lo que es la muerte para el alma? Cuando Dios le quita el amparo a un alma. El alma de Cristo fue desamparada y Cristo lo exclamó diciendo: Elí, Elí, Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto es: ¿por qué me ha desamparado? Fue separado. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad ocurrió en la cruz. Por eso que Felipe, en Juan capítulo 14, cuando le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le responde a Felipe: tantas veces he estado con vosotros, Felipe, y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, había una fusión entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esa fusión, esa unidad eterna se rompió en la cruz. Eso es algo espantoso que nosotros no lo podemos entender en su profundidad. Por eso sufría Cristo en la cruz, por el desamparo del Padre, porque eso es muerte para el alma, cuando Dios le quita el amparo al alma. No sufrir por los latigazos. No sufrir por los latigazos, por la herida, por la corona de espinos, por los golpes, por la crucifixión de las manos y los pies, por los latigazos de los soldados romanos en la espalda que tenían punta de fierro. No, eso no era el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo era por el desamparo, la separación, la ruptura de la unión entre Dios Padre y Dios Hijo que ocurrió en la cruz. Por eso lo exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Y lo dijo en arameo para que todos los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros, como dice 1 Corintios 15, el 1 al 5, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, y conforme a otras profecías más que se cumplieron en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22. En el Salmo 22, 900 años antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados en la cruz, David está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión, de día y de noche, es una expresión que simboliza eternidad, de día y de noche. Nosotros sabemos que Cristo en la cruz estuvo crucificado unas horas nada más. Pero aquí el Salmo 22 nos está dando el detalle de muchas cosas que ocurrieron en la cruz. Por ejemplo, horadaron mis manos y mis pies. Contad puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Todo eso está en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es decir, cuando el salmista David está componiendo este salmo, no existía la muerte por horadar las manos y los pies. El delincuente que tenía que morir por un acto de delincuencia, tenía que morir por lapidación, por apedreamiento. No existía la muerte por los cinceles, por la herida en las manos y los pies, por la crucifixión. Eso vino 900 años después con el Imperio Romano. ¿Y por qué David está hablando de esto? Porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo. En Éxodo dice: maldito es quien es colgado de un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Cristo fue hecho maldición. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿ya? O rogamos, dice el apóstol, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Cristo le hizo pecado. Por nosotros el Padre le hizo pecado a su Hijo. Para que nosotros fuésemos, ¿qué es lo que fuésemos hechos justos? Fuésemos hechos justificados por la fe. Para que nosotros fuésemos hechos, para que nosotros fuéramos declarados justos. Tiene un significado lo que dijo recién el hermano Nicolás. Maldito es aquel que muere en un madero. No sé si lo puede explicar usted, hermano. Maldito, o sea, la persona que es crucificada en un madero es porque es un delincuente, es una persona que merece la pena de muerte. Es un maldito delincuente que debe morir. Cristo fue hecho maldición, ¿ya? Igual que la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, cuando los israelitas pecaban mucho contra Dios y Dios le mandó serpientes ardientes que los mordieran, el pueblo de Israel se arrepintió, fue a Moisés a pedirle que Dios les diera una salvación. Entonces el Señor le dijo: hazte un asta de madera y coloca ahí una serpiente de bronce. Todo aquel que fuera mordido por la serpiente y mirara a la serpiente sería sanado del veneno mortal de la serpiente. Entonces,
la serpiente que estaba en el asta de madera. Ahora, El paralelismo que existe con eso es que Cristo está en el madero. O sea, Cristo dijo, igual como Moisés alzó a la serpiente, así mismo tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, o sea, alzado en el madero. en Juan capítulo 3, cuando el Señor está hablando a Nicodemo, le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, intentamos la crucifixión, intentamos la salvación, intentámosla para que podamos creerla, la gente que no la ha creído. ¿Cómo va a creer en algo que no entiende la gente? Para poder entender cómo fue que Cristo nos salvó el alma, la persona tiene que arrepentirse. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen al verdadero arrepentimiento para salvación, al verdadero evangelio. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad de lo que Cristo consumó en la cruz para darnos salvación a nuestras almas. Y si no conoce esa verdad, ¿cómo la podrá creer? ¿Cómo va a poder creer el ser humano en algo que no entiende? ¿El ser humano puede llegar a creer con todo su corazón en algo que no entiende? No, totalmente no. Totalmente. Primero hay que entender cómo fue la salvación, como bien lo explicó usted, hermano Ulises, y luego creerlo con fe. Porque dice en Hebreos 11:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Sin tener completa certeza y convicción, es imposible. Hay que creer con todo el alma. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Puso la vida de su alma. El Padre Celestial, Dios Padre y Dios Hijo, los dos hicieron acciones, vinieron a hacer actos para salvar nuestras almas. Los dos se pusieron en campaña. El Padre ofrendando a su Hijo y mandándole a su Hijo que pusiese la vida de su alma a cambio de la vida de nuestras almas. Por causa de nuestros pecados que le iban a ser cargados a su cuerpo en la cruz del Calvario, Cristo los pagara los pecados nuestros como se pagan los pecados, con el alma entrando en muerte. Si nuestras almas humanas entran en muerte, no podemos volver a la vida, porque entramos en muerte eterna. Y la muerte para el alma es el desamparo eterno por los siglos de los siglos. Todos los seres humanos en este mundo, todas estas almas que están viviendo en esta tierra, gozan del amparo provisorio de Dios. En cualquier momento de su vida el ser humano dice, mi Dios, socórreme, ven en mi auxilio, ampárame, y Dios va en su auxilio. Pero esto tiene un tiempo. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2 dice, os rogamos que no desechéis la gracia de Dios. ¿Ya? Os rogamos que no desechéis, que no desestiméis la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando mueras. O sea que hay un tiempo aceptable, una hora y un tiempo aceptable, un día y una hora. Es el día y la hora de nuestra vida terrenal. Al morir, el ser humano ha sellado eternamente el destino de su alma. Eternamente. Entonces, en tiempo aceptable, ¿ya? 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, el alma que está aquí en la tierra, que todavía no se ha arrepentido, todavía no es salva, ¿no es cierto? Si esa persona de verdad quiere conocer a Dios, o sea, si de verdad ama a Dios, esto quiere decir, si de verdad él no quiere morir eternamente, sino que quiere estar para siempre con Dios, Dios sabe eso, Dios lo detecta y Dios lo conoce a él. Por eso después Jesús les dice a esas personas que son religiosas, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, y Jesús les dice, nunca os conocí. O sea, Dios detectó la fe en la persona. Claro, Dios detecta. Dios tiene que detectar la fe en la persona, si no, no es sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Eso es lo que el hombre tiene que entender para depositar fe. Lo tiene que entender. Yo entiendo y por lo tanto lo creo con fe. Pero primero tiene que entenderlo. ¿Cómo va a creer con fe en algo que no entiende? Es por eso que en 2 Corintios 6, del 1 al 2, dice el apóstol, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Gracia es que el ser humano recibe sin mérito. Recibir sin mérito, sin merecerlo. Que es contrario a lo que predican los pentecostales, los católicos. Recibir lo que no merecemos por gratuidad. Eso es gratuidad completa, absoluta.
Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, el ser humano tiene que entender que el pecado es un delito, que Dios lo cataloga como una iniquidad, es un acto que merece que el alma sea condenada a la muerte eterna. Como tiene eternidad el alma, existencia eterna, merece entonces el alma ser desamparada eternamente. Ahora, en Juan capítulo 19, versículo 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, todos estos versículos, nosotros encontramos que hay un diálogo que está teniendo el Señor con María y Juan. Y nosotros tenemos que entender que se había oscurecido todo el globo terráqueo, desde la hora sexta hasta la hora novena, como dice Mateo 27, ¿ya? Versículo 45-46. Pero esa oscuridad se disipó, porque ahora el Señor, todavía crucificado en la cruz, mira a María, su madre, y le dice, respecto de Juan, le dice, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, nos está relatando Juan, el discípulo amado, recibió a su madre, a María, en su casa. Y esto es lo más importante, esto es lo más trascendente, lo que viene a continuación, en el versículo 28. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Esto es lo importante. El cuerpo de Cristo todavía tenía vida, porque después iba a probar el vinagre. Iba a probar el vinagre el Señor. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado, que ya estaba todo consumado. Y esto es lo que el hombre tiene que entender, tiene que concentrarse en esto que nos está relatando Juan. Dice la Escritura, en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en Él. Estaba vivo. Cuando le es quitada la vida al cuerpo, se le quita la sangre, pierde la sangre y el cuerpo muere. Mientras el cuerpo tenga sangre, tiene vida. La vida de la carne y la sangre está. Pero resulta que el cuerpo físico de Cristo estaba todavía con vida. De hecho, había tenido un diálogo con María, un diálogo con Juan, estaba vivo, crucificado en la cruz, pero estaba vivo. Entonces, ¿qué sucede? Dice Juan, en el versículo 28 de Juan 19, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Para que se cumpliese la Escritura, tenía que cumplirse eso. Pero ya sabía Cristo que estaba todo consumado. La pregunta del millón, ¿qué es lo que ya todo estaba consumado? Y tenemos que concentrarnos en Juan 10, 28 y en Juan 10, versículos 17 y 18. Tenemos que concentrarnos en estos dos pasajes. El Padre le había dado un mandamiento al Señor para poder salvar nuestras almas, por sustitución. Poner su vida, la de su alma, y volverla a tomar. Si Cristo no hubiese consumado esto, jamás habría sabido que estaba todo consumado. Jamás. Pero lo sabía. Lo consigna Juan en Juan 19, 28. Cristo ya ha prometido a nosotros, antes de ir a la cruz, Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. Eso es lo que Cristo nos había prometido a nosotros. Yo le doy vida eterna y no morirán para siempre. Los católicos dicen, y no morirán jamás. Está mal traducido, es no morirán para siempre, pues se está hablando del cuerpo físico. Todos los cuerpos físicos tienen que morir, pero hay que creer que no será para siempre la muerte del cuerpo físico, que Dios la va a resucitar ese cuerpo físico, ¿ya? Porque conforme a Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Por eso que su cuerpo no morirá para siempre. ¿Ya? Eso lo dice el Señor en Juan 10:28. Lo que pasa es que en la segunda parte los católicos tergiversaron, colocando no morirán jamás. No es no morirán jamás, es no morirán para siempre, porque se está hablando del cuerpo físico. Entonces, cuando Cristo sabía que estaba todo consumado, antes de morir físicamente, pregunto, Nicolás, ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? La salvación de nuestras almas. Eso estaba todo consumado. ¿Qué más? ¿Qué más? Si puedes pensar en algo más. La vida eterna. ¿Qué más? A ver. Porque dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo. No había nada más que faltara por consumarse. Todo. A pesar de que había que beber vinagre, tenía que cumplirse la profecía de que en los ricos fue su sepultura, tenía que cumplirse esa profecía, que el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba de José de Arimatea, pero lo trascendental, a lo que vino Cristo. ¿A qué vino Cristo? A salvar las almas. En Lucas 9:56 dice Cristo, no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. A eso vino Cristo. Juan 3:17 dice, porque Jesucristo mismo no ha venido a perder las almas, sino que las almas fueran salvas por Él. En Lucas 9:56 dice el Señor, no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Ya.
qué más estaba ya todo consumado cuando Cristo lo supo aquí en su mente, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado? Nicolás nos acaba de decir la vida eterna para nuestras almas. Perfecto, lo que nos haya prometido Cristo en Juan 10:28. ¿Pero qué más? Vida eterna, la salvación de nuestras almas y... eso. Lo que el Padre le había ordenado a su Hijo. El Padre le había ordenado en Juan 10, versículos 17 y 18, le había dado un mandamiento que el Señor tenía que consumarlo. Ese mandamiento es que Cristo pusiese su vida, entrar en muerte por nuestros pecados y volverla a tomar. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo puso la vida de su alma. Por causa de los pecados que le fueron cargados en él, por eso se oscureció todo el globo terráqueo, se cumplió Isaías 53:6, más Jehová cargó en él el pecado a todos nosotros, por eso desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, todos los pecados fueron cargados en su cuerpo, y por eso el Padre, ¿ya?, lo desamparó, y eso es muerte para el alma. Si nuestras almas son desamparadas, Felipe, Nicolás, será para siempre. Perderemos el amparo para siempre, entraremos en muerte eterna, y eso es lo que Cristo quiso evitar. Cristo vino a impedirnos a nosotros entrar en ese desamparo eterno, que es muerte eterna. Ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y ser lanzados ahí por causa de nuestros pecados, al lago de fuego, al desamparo eterno. Cristo vino a impedirnos eso. ¿Y cómo lo impidió? Sustituyéndonos, pagando Él lo que nuestras almas debían pagar. Es por eso que cuando Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba pagando lo que tu alma, Nicolás, lo que tu alma, Felipe, lo que mi alma y el alma de todos ustedes teníamos que pagar por nuestros pecados. Porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Y la muerte del alma no es como la muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo le quitaba la vida y muere el cuerpo físico, deja de existir. Pero cuando al alma le quitaba la vida, el alma entra en muerte, entra en una existencia eterna, total y absolutamente desamparada, de día y de noche, para siempre. En un lugar provisorio del infierno, y luego presentarse ante el gran trono blanco, ¿no es cierto?, de Jesucristo, y ahí pagar que sean expuestos todos sus pecados, ¿no es cierto?, los secretos de los hombres, y luego ir eternamente al lago de fuego. O sea, cuando uno va al infierno, ya no hay más vuelta atrás. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora cuando usted tiene que ser salvo. Así es. Ahora Cristo, cerca de la hora novena, yo diría que fue en un momento muy instantáneo. ¿En qué momento Cristo entró en muerte de su alma? Cuando Él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, cerca de la hora novena. Ahora, ¿cuándo Cristo volvió a tomar la vida de su alma? No lo sabemos. Pero tenemos nosotros alguna claridad en esto cuando vemos que ya se había despejado la oscuridad. Y el Señor estaba teniendo un diálogo con María, un diálogo con Juan. Se había despejado la oscuridad. O sea, se había oscurecido en pleno día, ¿no es cierto? Ahí, si usted lo puede explicar, se oscureció en pleno día a la hora novena, ¿no? No, la hora sexta, desde la hora sexta hasta la hora novena. Por ejemplo, mediodía es la hora sexta, donde hay... Acá y se oscurece de repente todo el globo terráqueo. Como dice, o sea, de Pedro 2:24, ¿no es cierto? Que en Cristo, que en Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La densa oscuridad que aconteció ahí fue tan densa, fue algo, yo no quiero decir sobrenatural, porque eso tiene que ver con los demonios, con Satanás, lo sobrenatural, con los espíritus, no. Fue algo divino, de una acción de la divinidad impresionante. A mediodía, cuando hay mayor claridad en el día, la hora de más luz solar, se oscureció todo el globo terráqueo como una densa oscuridad. Una densa oscuridad. No, la gente no se veía, estaba todo oscurecido. Desde la hora sexta hasta la hora novena estaba densamente oscurecido el globo terráqueo completo. ¿Cuál fue la causa de eso? Todos los pecados nuestros que se condenan con la muerte del alma fueron sobre Cristo, sobre su cuerpo. Y por eso que cerca de la hora novena, ahí vemos que el Cristo entró en muerte eterna, porque exclama el Señor, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, Felipe? Felipe, ¿cuál es la causa de que el Padre desamparó a su Hijo? No, la causa es la muerte. Él pagó por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Fue la separación, la muerte del alma. Él murió por nuestros pecados. Por todos. La causa fue nuestros pecados que le fueron imputados a Él, como si Él los estuviera cometiendo todos. Esa fue la causa. ¿Cuál fue la causa, Nicolás, por el cual el Padre desamparó a su Hijo? La causa fue por nuestros pecados.
Por eso nos desamparó, o sea, por eso desamparó a Cristo por nuestros pecados. Para no desampararnos a nosotros nunca, en ningún momento. Cristo tenía el poder de volver a tomar su vida, la de su alma. Esto es muy importante. Es muy importante esto. Los católicos, ciertos pasajes clave de la Escritura, la han tergiversado. No toda la Escritura, ciertos pasajes clave. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, dice el apóstol Pablo cuando anuncia lo que Cristo hizo en la cruz, que nosotros tenemos que creerlo con todo el corazón, con fe. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No que resucitó. ¿Logra entender la diferencia, Nicolás? No que Cristo resucitó, no que Él mismo tomó la vida de su cuerpo, sino que fue resucitado. Por ejemplo, que lo confirma, no recuerdo el pasaje, usted debe acordarse, pero hay al menos un pasaje que confirma. Hay mucho, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice que Cristo resucitó, sino que el Padre le resucitó de los muertos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. No que resucitó Él por él mismo. No que Cristo puso la vida de su cuerpo y volvió a tomar la vida de su cuerpo, sino que fue resucitado. Entonces ahí se marca la diferencia entre el alma y el cuerpo. Porque... Disculpe, hermano Luis, aquí en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién le levantó de los muertos? ¿Qué versículo es? Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ya? Entonces el Padre levantó de los muertos a su Hijo. O sea, Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Ahora, tenemos la vida física del cuerpo de Cristo, tenemos la vida de su alma y la vida de su espíritu. En el Evangelio de Lucas dice, a ver si lo puedes buscar, Nicolás, dice el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese pasaje, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Cristo puso la vida de su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, puso la vida de su cuerpo, su carne, y puso la vida de su alma. Lucas 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, participó el espíritu, el cuerpo y el alma de Cristo en la crucifixión. Ahora, ¿qué le mandó el Señor, Padre, el Padre Celestial a Cristo? ¿Poner la vida de su espíritu, la vida de su alma o la vida de su cuerpo en sustitución de nuestras almas? La vida de su alma. El alma, totalmente el alma. La vida del alma. Entonces, cuando Cristo cumplió, consumó lo que el Padre le encomendó, poner la vida de su alma y luego volverla a tomar, puso la vida de su alma. Fue cargado con nuestros pecados en la cruz. Se oscureció todo el globo terráqueo, desde la hora sexta hasta la hora novena. Vino el decreto condenatorio que había contra nosotros, muerte del alma por nuestros pecados. Fue sobre Cristo, y el alma de Cristo entró en muerte. Todo esto cerca de la hora novena. Y ahora, por eso Cristo exclamó, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Por razón de nuestros pecados lo desamparó el Padre, porque nuestros pecados estaban sobre Él. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Y cómo es la muerte del alma? Le quita el amparo, se le quita el amparo para siempre. Pero Cristo tiene el poder de volver a la vida de su alma. Entonces cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, y eso nosotros no lo percibimos, no lo vemos. Alguien podrá preguntar, ¿en qué momento Cristo volvió a tomar la vida de su alma? ¿En qué momento exacto? No lo vemos nosotros, no lo sabemos. El Señor Jesucristo le dice al Padre que pase de mí esta copa, ¿no es cierto? Porque no tenía miedo, como dice usted, por los látigos, los escupitajos de los romanos, sino que por la separación, no quería separarse. Sí, la pregunta es, ¿en qué momento uno puede decir cuándo fue Cristo que volvió a tomar la vida de su alma? No lo sabemos ese momento exacto. Fue a la hora novena, minuto, 30 segundos, 20, no lo sabemos. Pero tenemos pistas para eso, ¿verdad? Solamente sabemos que estaba todo consumado cuando dijo tengo sed y le dieron vinagre y ahí ya Cristo ya sabía que ya estaba todo consumado. La prueba más fuerte que nos da el apóstol Juan es cuando él escribe, sabiendo, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Ahí nosotros nos damos cuenta que él había vuelto a tomar su vida, la de su alma. La había puesto, había pagado, como se pagan los pecados, con la muerte del alma, él entró en muerte de su alma, pero la volvió a tomar. No sabemos en qué momento sucedió eso exactamente, pero lo sabemos porque Juan lo consigna en Juan 19:28. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado.
Si Cristo no hubiese puesto la vida de su alma para luego volverla a tomar, jamás habría sabido Cristo que estaba todo consumado. ¿Cómo sabía Cristo que estaba todo consumado? Porque Él había puesto la vida de su alma y la había vuelto a tomar, por eso. Porque la había vuelto a tomar. Y cuando volvió a tomar, vemos que había luz, se habían despejado las tinieblas. Algo maravilloso para nosotros había sucedido, que no lo vemos con los ojos. Cristo había entrado en muerte eterna por causa de nuestros pecados y había vuelto a tomar su vida. Por eso que tiene el diálogo con María, el diálogo con Juan. Y después que Juan recibe a María en su casa, dice la Escritura, desde aquella hora Juan recibió a María en su casa, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. ¿Puedes indicar el versículo exacto, Nicolás? Creo que es Juan 19:28. Y el velo se rasgó, para que lo explique eso también, querido hermano, el velo se rasgó por la mitad. Hubo un gran terremoto, cuando Cristo ya entregó su espíritu, hubo un gran terremoto, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió como dando a entender claramente al Señor que la entrada es gratuita. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, no le había sido quitada la vida a su cuerpo. Su espíritu no había entrado en muerte, pero algo le había sido quitado, una vida le había sido quitado a Cristo, la vida de su alma. Pero Él la volvió a tomar. Y cuando sucedió eso, nuestras almas ya no pueden entrar en muerte eterna. No pueden, Nicolás. Porque el alma de Cristo pagó lo que nuestras almas debían pagar. Entonces nuestras almas han quedado con inmortalidad. Todos los pecados que nosotros vamos a cometer de generación en generación, los pecados que has cometido tú, Nicolás, desde que naciste hasta ahora, y los que vas a cometer hasta que te mueras, y los que van a cometer tus hijos y tus nietos, si es que el Señor no viene todavía. Los pecados tuyos, Felipe Barahona, los que has cometido hasta ahora y que los que vas a cometer hasta que te mueras, y los pecados que van a cometer tus hijos y tus nietos hasta que se mueran, los pecados míos, todos los pecados han sido totalmente expiados. Cristo los pagó penalmente todos. Todos han sido pagados. Por eso que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, el Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la expió. No existe más la muerte contra nuestras almas. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad para nuestras almas por el Evangelio. Inmortalidad. ¿Qué es lo que es inmortalidad? Vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Inmortalidad para el alma. Nuestras almas jamás, por ningún pecado que cometamos, por ninguno, no importa la cantidad de pecados que cometamos, no importa cuál sea la clase de pecado cometido, no importa cuál sea la intención del pecado cometido, si lo cometimos por alevosía o no queriendo cometerlo, no importa. Todos fueron cargados en Cristo hace 2000 años en la cruz de Calvario, los pagó, los expió todos, los quitó todos penalmente. Ahora cuando pecamos somos castigados, recibimos las consecuencias por pecar, las diferentes condenas y tipos de condena y consecuencias por pecar, pero ninguna de ellas es penal. La condena es penal, muerte del alma, eso ya quedó expiado, totalmente expiado, quitado. Entonces la persona que no lo cree, que lo pone en duda, que no se entiende salvado por Cristo, va al infierno. Porque eso es hacer a Dios mentiroso, al Padre mentiroso y al Hijo mentiroso. El Hijo, Dios Hijo, Juan 10:28, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna. A sus almas yo le doy vida eterna. Consumado es, lo consumó en la cruz. Juan 19:28, ¿cierto? 19:30. Después, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Los soldados romanos tomaron una esponja y la empaparon en vinagre, acercándosela a la boca. Cristo, habiendo probado el vinagre, dijo a gran voz, consumado es. Y eso también es divino, porque los que estaban agonizando, crucificados, no podían despegar su lengua. De hecho, en el Salmo 22 lo dice el salmista David, mi lengua se pegó a mi paladar. Y cuando Cristo a gran voz dijo, consumado es, los soldados romanos quedaron impactados, porque eso no era normal. Porque era Dios. Dios estaba ahí en la cruz. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. No se escucha, se escucha esto nomás. Así que por eso es muy bueno el micrófono. Porque quita todo el ruido ambiente. Por si acaso lo que no están... Hay un tremendo ruido ambiente, pero solamente por gracia al micrófono capta lo que estamos hablando nosotros. Por eso tenemos que acercar siempre la boca al micrófono. En ese momento Cristo nos dio la vida eterna, consumó lo que Él nos había prometido, consumó lo que el Padre le había encomendado. El Padre le había encomendado, hijo mío, pon tú, en sustitución de las almas de los hombres, tu alma. En sustitución de las almas de los hombres, que están condenadas a la muerte. Los pecados de sus almas, de los hombres, te los voy a imputar a ti. Para que tú pagues los pecados de las almas de los hombres. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. La muerte del alma. Y la muerte del alma, ¿cómo es? Separación eterna. Separación eterna con el Padre. Le quita el amparo. Le quita el amparo para siempre. Para siempre.
Le quita el amparo para siempre y al lago de fuego. Cristo exclamó, murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22, conforme a las Escrituras. Cuando Cristo exclamó, estaba cumpliendo el Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Y ahí en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Eso es expresión de eternidad, de día y de noche, de día y de noche. Hay gente que dice que eso que no es eternidad, dice. Que esa expresión de día y de noche no es eterno. Lo toman como literal. Claro, pero no, pues eso es eterno, porque después el ángel que ve el humo del tormento de los que están en el lago de fuego dice, y veremos el humo de su tormento que sube de día y de noche. Y hay citas bíblicas que confirman eso, que no la recuerdo en este momento. Siempre la expresión de día y de noche, siempre Dios o Espíritu Santo, que está inspirando la Escritura, la Biblia, la ocupa para hablar de eternidad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y no tendrán reposo ni de día ni de noche. En Apocalipsis capítulo 14. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y el humo de su tormento sube de día y no tienen reposo de día y de noche. De día y de noche, eso es eternidad. Y esa expresión ocupó ocupó el salmista David. Hablando el detalle de lo que experimentó Cristo en la cruz. Por eso que la gente se va al infierno, porque no cree. ¿Cómo tú puedes creer en algo que no entiendes? Entonces nosotros estamos explicando lo que ocurrió en la cruz, para que la gente lo pueda entender y pueda depositar su fe en ese conocimiento entendido. Porque la fe tiene que ser puesta en un conocimiento entendido. No una fe ciega, sino en un conocimiento claramente entendido. ¿Cómo dice? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados a predicar el Evangelio? Estaba diciendo que la fe es un conocimiento seguro que el hombre la adquiere, o sea, es un conocimiento que después no se mueve del entendimiento del hombre, una vez que se adquiere. Yo al hermano Ulises le explicaba que le decía a él, yo hermano no puedo dejar de creer en Dios, o sea, es como algo que ya está en mí. Yo si digo, o si me empiezo a cuestionar y si esto no es verdad, lo que es el Evangelio, lo que es Dios, yo decía, pero yo no puedo, porque hay algo en mí como que hizo como un engranaje que se activó en mi entendimiento, que no puedo dejar de creerlo. Bastó, Nicolás, que tú hayas tenido un chispazo de fe, un chispazo en el Evangelio, para que tú hayas sido objeto del bautismo, el sello del Espíritu Santo. Y cuando Cristo entra dentro de ti, ya sale, Paloma. Cuando Cristo entra dentro de ti, no sale más. Es el sello, es el bautismo. Por eso que el apóstol dice a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, a ellos les dice, en Él, en Cristo, también vosotros Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas, por causa de nuestros pecados, su cuerpo fue sepultado y al día tercero fue resucitado, ha sido resucitado su cuerpo. Cuando uno oye esto que hizo Cristo, lo oye. Dios mío, Cristo ha sustituido toda mi vida terrenal. Porque ha sustituido mi alma todo el tiempo que vive en mi cuerpo. O sea, toda mi vida terrenal. Que por más que yo cometa pecados, soy inmortal. Ya he quedado exento de la condena penal. Soy inmortal. O sea, esto es lo que escandaliza a los pentecostales, por ejemplo. Yo no debo hacerlo, pero sí puedo. Y no soy condenado. Puedo matar, robar, fornicar, revolcarme en el pecado, ir a los bares, revoltarme con prostitutas, beber alcohol. Puedo hacerlo, sí puedo. E igualmente, soy incondenable penalmente. No lo debo hacer porque voy a traer las consecuencias sobre mi vida que son tan terribles. Son terribles. El apóstol Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probad a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, si yo he creído realmente esto que hizo Cristo por mí, ¿lo he creído con todo mi corazón? ¿O lo he creído con cierta incerteza, con cierta duda, con cierta incredulidad? Porque si es así, no ha sido sumergido Cristo en mí. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que esa fe que tú dices creer no haya sido cierta, sino que ha sido una fe reprobada, solamente creíste en vano. Por eso que Pablo dice, a no ser que en vano creíste, creer en vano es creer exento de fe, exento de un convencimiento absoluto de que lo que Cristo hizo en la cruz ha sido vida eterna para mi alma. Si lo pongo en duda, voy a estar volviéndome religioso. Voy a estar yo procurando entrar a la salvación por mis méritos.
En circunstancia que ya Cristo nos salvó el alma, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Ahí Pablo dice, probaos a vosotros mismos, quiere decir, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no es cierto? Después dice, probaos a vosotros mismos. O sea, ¿en quién estáis confiando realmente? ¿O en ti mismo o en Cristo? O sea, el ser humano tiene que probarse. ¿Está Cristo dentro de mí? Yo tengo el Espíritu Santo, ¿no? ¿O soy solamente un religioso que digo amar al Señor, me congrego los días domingos? ¿Está Cristo en mí? Porque si Cristo no está en mí, yo no soy de Cristo. Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuándo el Espíritu de Cristo entra en mí? Cuando yo oigo el Evangelio y además de oírlo, lo creo con fe. O sea, lo oigo y además de creerlo, le añado fe a mi creer. Ahí sí. Por eso que Cristo, cuando estaba a punto de ascender a los cielos, encontrarse con su Padre, estaba a punto de hacerlo, Él le da la gran comisión a sus discípulos. Le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, predicar el Evangelio. El anuncio. ¿Ya? No la sangre de Cristo, sino la muerte de Cristo por nuestros pecados. La sangre de Cristo para salvar el alma es un anuncio diferente al que está anunciando el apóstol Pablo. Porque la salvación de nuestras almas no fue a cambio de la sangre, sino que fue a cambio del alma de Cristo, del alma. Es un anuncio diferente, un evangelio diferente de decir que hay que depositar fe en la sangre de Cristo para hacer efectiva la salvación del alma. Es un anuncio diferente. Porque la sangre de la sangre de Cristo, el Señor la derramó para los que ya hemos sido salvos. Nosotros tenemos en 1 Juan 5:13 que Juan está escribiéndole a personas solamente con vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, todo lo que está escribiendo en la primera epístola, incluido 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes nos limpia de todo pecado? A los que ya hicimos efectiva la vida eterna. Al resto de la gente no. Los que estamos en el pacto. Porque Cristo dijo, esta es mi sangre de los que están conmigo en el nuevo pacto. No de los que no están en el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada, no por todos. ¿Y por qué Cristo no derramó su sangre por todos? ¿Por qué no dice ahí en Mateo 26? ¿Lo puedes buscar, Nicolás? Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos. No, ¿por qué el Señor no dice, no, ¿por qué el Señor dice no, por todos? ¿Por qué el Señor no dice por todos, sino que dice por muchos? Búscalo, no, porque no todos han sido salvos, porque no todos han hecho efectivo el perdón penal, no todos han hecho efectiva la vida eterna, por eso, no todos han sido salvos. Entonces, Marcos 14:24. ¿qué es lo que dice ahí? Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Citen. Mateo 14:24. Mateo, este es mi sangre del nuevo pacto para el perdón de pecados que por muchos, no por todos. ¿Por qué el Señor no dijo por todos, sino que dijo por muchos y no dijo por todos porque no todos son salvos? O sea que la sangre no es para salvar, sino para limpiar y hacer redención y limpiar de malas conciencias al alma ya salvada. Por eso que tenemos nosotros en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin tacha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que rindáis culto al Dios vivo? Para eso es la sangre, para que cuando el alma ya salvada, por haber creído en el genuino Evangelio, no en la sangre de Cristo, sino en la muerte de Cristo por nuestros pecados, como lo anuncia el apóstol Pablo. Este anuncio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, si os asís a este anuncio, y el anuncio es, Cristo murió por nuestros pecados, no Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, para salvar nuestras almas de los pecados, no. El alma de Cristo entró en muerte, para que nuestras almas no entraran en muerte. Esa es la salvación de Cristo. El alma de Cristo siendo desamparada cerca de la hora novena. Ahí, en lo invisible y lo que no se ve, eso es convicción de lo que no se ve, eso es fe. Ahí tenemos que tener puesta nuestra fe, en lo que no se ve. El alma de Cristo no se ve siendo desamparada por el Padre, no se ve entrando en muerte y volviendo Cristo a tomar la vida de su alma. Eso no lo vemos, pero tenemos que creerlo por la fe. Entonces, justamente eso es lo que los religiosos depositan fe en la sangre de Cristo, pero no en la muerte de Cristo. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Pregunta, ¿quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? Pregunta, ¿quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado? ¿Toda la gente caminando por la calle? ¿Sí? ¿No? No, te equivocas porque... ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Quiénes? ¿Quiénes tenemos la redención? Los salvados.
Solamente los salvados, porque el apóstol Pablo escribe su carta a los efesios, a los santos de Éfeso. El apóstol Pablo no dirige su carta a toda la gente que vivía en Éfeso. El apóstol Pablo dirige su carta a los santos. ¿Qué significa santo? Apartado por el Señor. Y ellos fueron apartados porque se arrepintieron y creyeron con fe en el Evangelio. Si no, no los aparta el Señor. Los aparta, los hace entrar por la puerta estrecha, el camino angosto. Apartado, eso es santo. No la santidad de uno. Entonces, ¿qué significa? Que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia, a los santos. Y a ellos le dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención, los santos, los que ya tenemos vida eterna, por su sangre el perdón de pecados. Efesios 1:7. Primera de Juan 1:7. Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿A quiénes la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? ¿A quiénes limpia de todo pecado? A las almas ya salvadas. ¿La sangre de Cristo limpia de todo pecado a todo el mundo? ¿La sangre de Cristo limpia de todo pecado a todo el mundo? No, solamente los salvados. Solamente a los salvados. ¿Qué hace salva el alma? La muerte de Cristo. Claro, la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero creer en este anuncio, en que Cristo... ¿Qué muerte? La muerte del alma. Depositar fe en que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué muerte? La muerte del alma. Eso es lo que... Por eso que la entrada... Por eso que la puerta es estrecha y el camino angosto. Porque no todos entienden esto, no todos se arrepienten, reconocen que van a pecar hasta que se mueran. Si la persona nunca reconoce que va a pecar hasta que se muera, no va a entender lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz. Lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz fue ser cargado con los pecados que nuestras almas nos van a cometer hasta que nos muramos. Si la persona no entiende esto, ¿cómo va a creer en algo que no entiende? Y Cristo exige entenderlo y creerlo con todo el corazón. Creer en el Evangelio. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Y si la persona no entiende el Evangelio, ¿cómo lo va a creer? No lo va a creer, porque no lo entiende. No lo creo, porque no lo entiende. Tiene que entenderlo. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Si no se arrepienten, no van a poder conocer la verdad. Y arrepentimiento, exigido por Dios para la salvación del alma, es el cambio radical en la manera de autopercibirse. Las personas en el mundo no han cambiado su manera de autopercibirse. Ellos se autoperciben que están bien con Dios, que cuando mueran Dios se los va a llevar al cielo porque son buenos, no tienen por qué ser hechos condena, no tienen por qué ser objeto de alguna condena porque no le han hecho mal a nadie, son buenos papás, buena familia. Piden por redes sociales cadena de oración. Piden cadena de oración, asisten a los cultos evangélicos. Entonces, ¿qué es lo que es arrepentimiento? El que Dios exige. No es el arrepentimiento de los pecados. Si yo te dijera a ti, Nicolás, para que tú fueras salvo, arrepiéntete de tus pecados, yo te estaría diciendo que la salvación es por obras que tú tienes que hacer. Tú tienes que arrepentir de tus pecados, de todos tus pecados, y de ahí girar y no pecar más. O sea, acciones que tú tienes que hacer. Y resulta que la salvación ha sido completamente consumada hace 2000 años en la cruz. Y para que tú la puedas entender y poderla creer, tienes que arrepentirte. Tienes que entenderte que vas a cometer pecados hasta que te mueras y que por haber pecado tu alma quedó condenada a la muerte. Y que no hay nada que tú puedas hacer. Solamente creer en esta salvación tan grande consumada por Cristo. Creer que tu alma quedó salvada por sustitución. Salvada de la condena por los pecados que tú los vas a cometer todo el tiempo que tu alma vive en el cuerpo. Si no reconoces eso, si no te arrepientes, no podrás entender la verdad. Y si no entiendes la verdad, no la podrás creer con fe. Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Sí, y esa, como decía el hermano Nicolás, bueno, el arrepentirse de sus pecados, ¿no es cierto?, hacer obra, es una carga pesada que le dan los religiosos, ¿no es cierto?, a los, no sé cómo llamarlo, a los feligreses, claro. En cambio, Cristo nos da, él mismo dice que su carga es liviana y fácil. Es fácil su carga, ligera mi carga y fácil de llevarla. Que uno reposa, va al reposo de las obras, justamente el descanso de las obras. Lo que pasa es que es tan difícil, porque mismo Dios dice, ¿quién creerá nuestro anuncio? Porque es algo tan increíble, o sea, tan maravilloso que la gente es difícil que lo crea. Y por eso se engaña en las religiones, porque la misma religión lo engaña diciendo, no, aquí tienen que dejar de pecar, tienen que congregarse, tienen que dar diezmo, tienen que hacer obras, tienen que ir a ayudar al prójimo, ¿no es cierto?
Entonces la gente El continuo sacrificio en el fondo, Claro. hacer obras. Al no final entran al no entran al reposo. Claro, no entran al reposo de Dios, porque dice en Éxodo, si no me equivoco, dice, y si no entráis en la persona que no entra en el reposo de Dios, o sea, el que no guarda el día de reposo será muerta. Entonces la persona de hoy en día que no entra al reposo de Dios va a morir. El Padre Celestial ha hecho una promesa, ha dado testimonio. El Padre Celestial, que nos ha dado vida eterna. Yo tengo que creerle al Padre. Tenemos que creerle al Padre Celestial. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, el que tiene el Espíritu de Cristo sumergido, el que ha sido objeto del bautismo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios, que un ser humano haga mentiroso al Padre, porque el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No solamente el Padre Celestial ha dicho que nos ha dado vida eterna, el Hijo, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Entonces cuando una persona no sabe dónde va, está de alguna manera no creyendo al Padre, no creyendo al Hijo. El alto precio que tuvo que pagar el Padre desprendiéndose de su Hijo, desamparándolo, el alto precio que tuvo que pagar el Hijo, siendo desamparado por el Padre, rompiéndose la comunión eterna que había, para darnos vida eterna. Y decirle a la persona, oye, cuando yo me muera, Dios nomás sabrá lo que hace conmigo. O sea, Dios no tengo seguridad. Esa persona va directamente al infierno. Porque eso que él no sepa dónde va después de morir, es prueba suficiente para imponerle ahí, imputarle a esa persona que no ha creído en el Padre y no ha creído en el Hijo. En Juan 5:24, en el original de Juan 5:24 dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué es lo que dijo Cristo en Juan 10:28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué ha dicho el Padre? Que el que me envió tiene vida eterna. El Padre ha dicho, yo le doy vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que oye mi palabra. Y crea el que me envió tiene vida. No, yo le doy vida eterna, dijo Juan 10:28 el Señor. El que oye mi palabra. Yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Vida eterna, tiene vida eterna. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. El Padre envió al Hijo. El que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho en 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Por lo tanto, Tiene vida eterna. por lo tanto, Tiene vida eterna. Por lo tanto, tiene vida eterna. El que oye, aquel que oiga, el que oye mi palabra. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho, yo le doy vida eterna. Los dos. Y esta vida está en mi Hijo. Entonces, tiene vida eterna por obviedad. Por obvio, pues si el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, el Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna. Entonces yo creo al Padre y al Hijo, entonces yo tengo vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están involucrados tus actos ahí? Tus méritos, que tú tienes que dejar el pecado, guardar santidad. ¿Dónde lo dice el Señor en él? ¿Lo dice? No. Dice el Señor, el que oye y cree, tiene. No dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y deja el pecado, y guarda santidad, y no peca más, y deja la tibieza, se pone fervoroso. No. El que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Esa es mi palabra, eso es lo que yo dije en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna por antonomasia. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene, no va al juicio ante el gran trono blanco. No va a rendir cuentas penales por sus pecados que cometerá hasta que se muera. El mismo Jesús dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, Jesús ya asume que todos están muertos. O sea, Él ya sabe que el hombre no puede hacer nada. Porque él, Busca el versículo. En Juan 19 él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, de la muerte del alma. ¿Salvo de qué? De la muerte del alma. De la muerte del alma. Salvo de la muerte del alma. ¿Ahora qué es vida eterna?
Vida eterna es existir en la eternidad por siempre, en estado de vida. ¿Qué es lo que es vida eterna? Existir siempre en la eternidad, siempre en estado de vida. ¿Qué es lo que es vida eterna? Inmortalidad, inmortalidad para el alma, inmortalidad. Eso es vida eterna, inmortalidad. ¿Cómo? Esa es San Juan 5:25, que Jesús asume de que todos están muertos y todos los muertos que oyeren la voz del Hijo de Dios. Juan 5:25. De cierto os digo, el que viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:25. Entonces, lo único que ahora condena a un alma, a la muerte eterna, ya no son los pecados quedaron todos pagados por Cristo en la cruz. Lo único que ahora condena es no creer en el Hijo y no creer en lo que el Hijo tuvo que padecer para darle cumplimiento a lo que nos dijo. El Hijo, en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, nos dijo, yo le doy vida eterna. Para darle cumplimiento a eso, Cristo murió por los pecados nuestros, la muerte de nuestras almas. Y su cuerpo fue sepultado, conforme a las Escrituras, su cuerpo fue sepultado y ha sido su cuerpo resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo puso la vida de su alma, Cristo puso la vida de su espíritu y Cristo puso la vida de su cuerpo. El alma de Cristo entró en muerte por nuestros pecados y luego Cristo lo volvió a tomar, por eso sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28. Luego le fue quitada la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo, le fue resucitado por el Padre. Ahí está la diferencia. Ahí nosotros tenemos la prueba de que la salvación de nuestras almas era alma por alma y no cuerpo por alma, ni tampoco sangre por alma. Entonces la condenación es por no creer, es por no creer en el Evangelio, es por no creerle al Padre y no creerle a Jesucristo y hacerlo mentiroso, de paso. Porque en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No es cierto? En Marcos 16:16 dice, bueno, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y producto de haber creído fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Es por no creer. Por no creer al Hijo. El Hijo, el Señor Jesús, lo dijo Él. Dijo, yo le doy vida eterna. Lo dijo y el Señor no miente. El Señor, es una ofensa para el Señor que una persona no le crea. Es una ofensa. Sale, paloma. ¿Qué es lo que dice el Señor en Juan 3:18? Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo le doy vida eterna, dijo Cristo. Entonces una persona cuando le preguntan, si tú te mueres, ¿dónde vas? No lo sé. Esa persona está demostrando que no ha creído que Cristo nos dio vida eterna y esa vida la consumó en la cruz. Esa persona es condenada. Además, en Marcos 16:16, Cristo cuando resucitó entre los muertos, y le ha dado la gran comisión a todos sus creyentes, y de predicar el Evangelio a toda criatura, el que en él creyere en el Evangelio. Y la segunda condición, como resultado de haber creído con fe, no solamente creer, sino que haber añadido fe, convicción y certeza absoluta en su creer, yo sumergiere el Espíritu de Cristo dentro de él, entrare Cristo espiritualmente dentro de él, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9, si fuere sumergido el Espíritu de Cristo dentro de él, es decir, si fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere será condenado. Tiene que estar el Espíritu de Cristo sumergido dentro, porque bautismo, etimológicamente hablando, significa inmersión, sumergir. El bautismo de Juan, que era relativo al antiguo pacto, era cuando los israelitas se sumergían en las aguas, en el Jordán, y salían de nuevo, ¿cierto? Bautismo de Juan. Ahora, el bautismo para la iglesia es cuando cada persona oye el Evangelio predicado por Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo dice que el Evangelio, que el Señor se lo entregó a él para predicarlo a los gentiles, es de él. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. El apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Evangelio que tenemos que creerlo para ser salvos es el Evangelio del apóstol Pablo. Recordemos que Cristo vino a los judíos, y los judíos le rechazaron. Y luego el Señor resucitado aparece a Pablo camino a Damasco y le entrega a él este anuncio para predicarlo a los gentiles. ¿Ok? Pablo fue a lo de la incircuncisión y Pedro a lo de la circuncisión. ¿Puedes buscarlo? ¿Ya? Pedro a lo de la circuncisión y Pablo a lo de la incircuncisión.
Y aquí Nicolás es incircunciso en la carne, Felipe Barahona incircunciso en la carne, Ulises Astudillo incircunciso en la carne, y todos nuestros compatriotas chilenos somos incircuncisos porque somos gentiles. A todos nosotros los gentiles nos corresponde prestar oídos al Evangelio que predica Pablo en 1 Corintios 15, el 1 al 5, y creerlo con fe, no creerlo en vano. Creerlo en vano es creerlo exento de fe. Teníamos que cortarnos el prepucio. Tenemos que cortarle el propósito para estar en el pacto antiguo, pero ahora ya estamos incircuncisos, y por eso que dice en Colosenses 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo a los gentiles que estaban en Colosa, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, esto hay que creerlo, perdonándoos todos los pecados penalmente, que se condenen con la muerte del alma, ya no más, fueron todos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando pecamos en esta vida, esa acta de los decretos que exigían la muerte del alma por pecar, no se puede aplicar sobre nosotros. Se aplicó sobre Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 7. El apóstol Pedro fue enviado a lo de la circuncisión y Pablo a lo de la incircuncisión. Entonces, eso es lo importante. El pecado es cualquier infracción a la ley de los mandamientos de Dios. 1 Juan 3:4. Cristo dijo: no penséis que he venido a abolir, no a abolir, sino a destruir, a destruir. Así dice el original. No penséis que he venido a destruir la ley de los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. No penséis que he venido a cumplir, ¿cómo es? No penséis que abolir. No he venido a abolir, sino a cumplir. No, está mal traducido. No, la ley no puede ser abolida. En el aspecto penal, la ley quedó abolida. En el aspecto penal, la ley quedó abolida. Cuando yo infrinjo la ley, ya no puedo ser condenado penalmente, porque la ley ha quedado abolida penalmente. ¿Y por qué? Porque penalmente todos los pecados los pagó Cristo en la cruz, todas las infracciones de todas las almas del mundo, dejando sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. La ley sigue vigente moralmente. Al pecar somos castigados, vienen las consecuencias por pecar, pero nunca más las consecuencias de carácter penal. La condena penal es la muerte del alma, por eso que nuestras almas quedaron imputables penalmente, con vida eterna. Somos pecadores sustituidos por Cristo con vida eterna. No creerlo condena. Entonces, lo que condena hoy al ser humano al infierno es que el ser humano no sepa con seguridad que al morir va al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso. La persona que no tenga seguridad, que diga: si me muero no sé a dónde voy, creo que voy al cielo pero no estoy seguro, esa persona va al infierno. Porque Cristo no vino a salvar nuestras almas por sustitución, muriendo, la muerte que tienen que morir nuestras almas por causa de nuestros pecados, para que el ser humano no tenga certeza de lo que le espera después de morir. No vino para morir por nuestros pecados para que el ser humano no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El ser humano que no tenga certeza de lo que le espera después de morir es que no ha creído con fe en que Cristo nos dio la vida eterna. Cuando Él consumó la salvación de nuestras almas, la vida eterna en la cruz, cuando dijo: consumado es. Eso es lo que lo condena. En Mateo 5, versículo 21, Cristo dice: oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecado, ahí lo está completando cuando Él dice: mas yo os digo. Porque Cristo no vino a destruir, sino a completar la ley. Pero cuando Cristo dice en Mateo 5, 28, oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio antes de entrar en el blanco. ¿Qué significa eso? Que nosotros los pecados de pensamiento también son condenables con la muerte del alma. Porque cuando nosotros vamos por la calle, muchachos, se nos atraviesa una muchacha con vestido muy ajustado. ¿Qué te pasa a ti, Nicolás? La miro. ¿Qué te pasa a ti, Felipe? Claro, uno Que no sepa mira. tu mujer mejor. Que no sepa tu mujer, no, que no sepa tu mujer. A nosotros los hombres nos cuesta mucho evitar mirar cuando una chica luce muy atractiva. Y nosotros muchas veces codiciamos la belleza de una mujer que es nuestra esposa. Entonces nosotros estamos adulterando en los pensamientos, en el pensamiento. Cuando las mujeres se juntan a chismear y maldicen de otra persona, pues eso también es maldecir. Decir mal. Oye, ¿viste la Alejandra? ¿Cómo anda vestida? Ay, a la yegua, ¿cómo anda vestida con ese vestido corto provocando a los hombres? Maldecir. Maldijo el prójimo. O sea, los seres humanos pecamos de tantas formas. Y lo vamos a hacer hasta que nos muramos. Enojarse. El Señor dijo en Mateo 5, 21, 5, 29, 5, 28, dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí nosotros tenemos que ver que para Dios no hay un instrumento que mida los pecados. No existe tal cosa como un pecadímetro.
Porque si uno está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, más yo digo, ahí está completando la ley, que cualquiera que se enoje contra su prójimo queda expuesto al juicio. O sea que enojarse para Dios es lo mismo que matar. Ahí está, no hay pecadímetro. No existen los pecados que son condenados con el infierno y los otros pecados que son errores. Los pecados los religiosos que dicen, es que nosotros ya no pecamos, cometemos errores. No, cometen pecados, no errores. Cuesta que crean eso. La gente le cuesta humillarse y resignarse a esta realidad abrumadora de que nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos. ¿Un pastor va a decir eso? No se va a reconocer delante de toda la congregación que es un pecador, que hace, ¿no es cierto?, cosas inmundas. No se va a reconocer. Entonces, cuando en Efesios 2:15, dice el apóstol Pablo, de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Te fijas? Entonces, cuando dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, anulada, entonces en ese momento nosotros no somos condenados por pecar contra Dios, porque la ley quedó abolida penalmente, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Igual la ley a nosotros los gentiles nos hacía extranjeros, o sea, nos ponía un muro y nos decía, ustedes son gentiles ustedes. Sí, Nicolás, pero hay algo muy, muy sustantivo que hay que entender acá. Mientras la ley estaba vigente penalmente, estamos liquidados. Porque tendríamos que estar ofreciendo corderos sustitutivos. En ese pacto estaban los judíos. Tenían que estar ofreciendo constantemente corderos para ser muertos los corderos en vez de que las almas de los judíos fueran muertas. O del que ofendía la ley, infringía la ley, tenía que estar en el continuo sacrificio. Pero miren lo que dice Hebreos 10:14. El Padre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14, Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y regresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no hay que hacer ofrendas por los pecados, no hay que hacer nada más. Cuando Cristo los cargó todos, los pagó todos. Vida eterna. Si pecamos, esos pecados son condenables moralmente, ya nunca más penalmente. Porque dice Romanos 5, 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esta segunda parte, Romanos 5:13, es muy importante. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si Cristo nos dejó sin ley en el aspecto penal, claro, cuando pecamos nosotros, somos condenados de diferentes formas, pero nunca más penalmente, porque el aspecto penal de la ley quedó abolida. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. A ver, Nicolás, haz así para individualizarte. Ahí sí. ¿Cuál es ese edificio que está ahí al frente? Ese es el Hotel de Viña. El edificio que están viendo aquí al frente, este edificio que está ahí, es el Hotel de Viña. ¿Eh? Hotel de Viña. Estamos en la calle Álvarez, entre la calle Quinta y la calle Echever, me parece que. ¿Echever? Disculpa, ¿cuál es la calle que está esta? ¿Es Echever o no? Quinta. Sí, esta es la calle Quinta, parece. Ok, pero esa es la Quinta, vos. Entonces, ¿esa cuál es? La que entra hacia allá, hacia el Sausalito, hacia la Festival de Viña. ¿Ah? Bueno, estamos en la calle Álvarez, entre la calle Quinta y la calle Sucre, y Sucre. Ese es Sucre, esta es la Plaza Sucre, ya, entre Sucre y Quinta. Correcto. Entonces, esto es muy importante tener claro. Cristo ha abolido la ley en el aspecto penal, no en el aspecto moral. Por eso que la gente se opone a nosotros diciendo, Cristo no abolió la ley. Sí, se la abolió en el carácter penal de la ley. Es lo mismo que una ley del tránsito, que condena civilmente al infractor y lo condena penalmente. ¿Cómo se condena civilmente cuando uno infringe la ley del tránsito? ¿Cómo es la condena civil? La condena civil, uno tiene que pagar monetariamente una multa. Ahora, si tú chocas porque violaste la ley y hay resultado de muerte, ¿ya la condena es? Penal. Es penal. Ya, hay dos caracteres, ya, hay dos consecuencias por violar la ley. Una es la condena civil, ya, Ulises Tudillo violó la luz roja, cruzó la calle con luz roja, se arriesgó a la condena civil, multa económica, un parte. Entonces yo soy castigado civilmente con un multa económica, con dinero. Pero si además de eso hubo un choque con resultado de muerte, con accidentado, entonces ahora la condena ya no es solamente civil, sino que es penal.
Supongamos que, de alguna manera, el presidente de la República del país aboliera la ley del tránsito penalmente. Si yo choco y hay resultado de muerte, solamente tengo que pagar una multa económica. ¿Se entiende? Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, la muerte de nuestras almas, ha dejado anulada la ley en el aspecto penal. ¿Ya? O sea, abolida la ley, perdón, abolida en aspecto penal. Por eso que en Efesios 2.15 dice, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley de los mandamientos. Si la ley de los mandamientos está abolida penalmente, cuando yo peco, no soy castigado nunca más penalmente, soy castigado moralmente. Cristo nos ha dejado igual como estaba Eva en el huerto del Edén. Porque Dios le había dado el mandamiento, la ley, a Adán, no a Eva. Pero Eva estaba pecando, porque se acercó al árbol, lo codició, tuvo un diálogo con la serpiente, todo eso eran actitudes pecaminosas. Incluso comió del fruto. ¿Entró el pecado al mundo cuando la mujer comió? No, solamente cuando comió Adán, porque él desobedeció a Dios. Él le había sido dada la ley. Claro. A Adán le había sido el mandato de Dios de no comer del fruto. Por eso que Satanás engañó a la mujer, a Eva. O sea, Eva estaba sin ley. Estaba sin ley, claro. Eva estaba sin ley. Sí. Por eso que Eva cuando comió no entró el pecado al mundo. ¿Quién estaba con ley directa? Adán. Y cuando Adán comió, entonces, dice la Escritura, fueron abiertos los ojos de ambos. Y eso que Eva había comido del fruto. Y no habían cierto los ojos de ambos. No habían sido abiertos los ojos de ambos. Porque el que infringió la ley penalmente fue Adán. Dios le dijo a Adán, no a Eva. Cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, se lo dijo a Adán. Eva no existía todavía. Por eso cuando Eva infringió la ley, no entró el pecado, no entró la muerte. Nos quiere mucho la paloma. Oye, no entró la muerte. No entró concentrémonos muchachos, es importante esto, no entró la muerte. Pero cuando Adán pecó, entró la muerte, porque Adán estaba con ley. Cuando Cristo abolió la ley en el aspecto penal, no en el aspecto moral, porque la ley no ha sido abolida en el aspecto moral. O sea que cuando pecamos nos arriesgamos a los diferentes tipos de condenas morales sobre nuestra vida. Y vamos a sufrir, enfermedades, dolores, angustias por pecar. De eso no seremos librados, como dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna. El espíritu segará vida eterna. O sea, no seremos librados de las consecuencias que se vienen por pecar. De eso no. Pero de la condena penal, nunca más. Por eso nuestras almas, que son pecadoras, tienen inmortalidad, vida eterna. No pueden ser castigadas con la muerte por pecar, porque el que fue castigado con la muerte de su alma, por nuestras almas, en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Esos mismos pecados que toda la raza humana va a cometer mientras vive en este mundo, ya le fueron imputados penalmente a Cristo. Los pagó Él en vez de nosotros. Ya pagó la deuda. Entonces el ser humano, por lo que hizo Cristo en la cruz, tiene que entenderse totalmente salvado, con vida eterna. Tiene que tener seguridad de que al morir va al cielo, para no ofender al Señor, porque tener inseguridad es una ofensa grave, es un pecado. Romanos 14, 23, y todo lo que no proviene de fe, de estar seguro, con certeza y convicción, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Es el único pecado, hoy, no creer con fe en el Evangelio, lo que condena. Cuando dice el Señor Jesucristo en Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Eran hasta Juan, hasta la generación de Juan, era vigente la ley y los profetas. Cristo en la cruz la anuló, abolió la ley de los mandamientos, en el aspecto penal, expresados en ordenanza. Hasta Juan el Bautista era la ley y los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16, 16. Efesios 2.15, Cristo en la cruz, cuando murió por todas nuestras infracciones a la ley de los mandamientos en el aspecto penal, dejó sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. Sigue vigente la ley moralmente. Y cuando pecamos, es cuando infringimos la ley, solamente seremos castigados moralmente. Nunca más infierno, nunca más juicio ante el gran trono blanco, nunca más lago de fuego. No creerlo, no creer esta buena noticia de salvación para el alma, es lo único que condena. Y una prueba de que el ser humano no ha creído es que no sabe a dónde va después de morir. En Juan 12:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Permanecer sin saber a dónde uno va después de morir es irse al infierno. Porque Cristo no vino al mundo a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos salvación, para que el ser humano no sepa a dónde va después de morir. El que no sepa a dónde va después de morir es prueba suficiente para condenarlo porque es prueba de que no ha creído.
Y la condenación es por no creer. Por eso la Escritura dice, probad a los espíritus si son de Dios. O sea, hay que probar el árbol por las palabras que el árbol está diciendo. Cuando el árbol se prueba por su fruto, y el fruto es la palabra que ellos dicen. Si una persona, uno le pregunta, oye, ¿y tú después de morir dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Yo creo que voy al cielo, dicen. Y si pecáis, ¿qué pasa? ¿Para dónde vais? ¿Para el cielo o para el infierno? Y dice, yo creo que ahí voy para el infierno. O sea, a mí me han dicho eso. Entonces ahí se va a encontrar. Está en la dependencia de sus méritos, de su vida moral, está dependiendo de él, y eso lo condena, porque eso es prueba suficiente para juzgarlo de que está dependiendo de él. No ha creído que ya Cristo nos dio vida eterna, la inimputabilidad penal al alma pecadora, inmortalidad, no lo ha creído. Claro, entonces, de esa manera se prueba el fruto, se prueba el árbol, por así decirlo, por el fruto que ellos hablan. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero y genuino salvado? Otros salvados. ¿Cómo fuiste salvo tú, Nicolás? Oyendo la predicación suya. Dilo, da testimonio. Bueno, yo fui salvo cuando un día en YouTube busqué arrepentimiento y encontré un video del hermano Ulises. Eso es lo que yo le explicaba al hermano Felipe. Y entonces el hermano Ulises en su video explicaba de cómo uno tenía que ser salvo. Era un video que duraba 15 minutos. Y salía un monito y decía, arrepentimiento no es cambiar de vida, no es cambiar, dejar el mundo. Claro, no es un cambio externo, sino que es un cambio interno de los pensamientos. Y ahí entendí lo que era el metanoia, porque la metanoia es el cambio de mente. Y esa es la palabra que está escrita en el original griego en la Biblia. Entonces, cuando uno cambia radicalmente su forma de pensar, es un reseteo que le hace a la mente. O sea, cambia sus creencias, cambia lo que piensa, cambia cómo se autopercibe delante de Dios, reconoce que está muerto espiritualmente, que está moralmente corrompido y que está judicialmente condenado. Y cuando uno reconoce ya eso, ahí uno aplica la metanoia. Ahí da vuelta y dice, chuta, yo realmente estoy destituido de Dios, voy marchando rumbo al infierno, voy condenado, y ahí se enciende la alarma. Entonces, ¿qué hago? Nada, no puedo hacer nada porque ya no hay nada que yo pueda hacer, ni dejar de hacer. Claro. Solamente puedo creer nomás, creer en el Evangelio, que bueno, que es el anuncio que lo hemos predicado hasta el hermano Luis lo ha predicado hasta el cansancio, sobre también lo que es metanoia, una y otra vez, día tras día, lo ha predicado, y eso es bueno porque, como dice la palabra, que la palabra del Señor es como un martillo que rompe el cemento. Una predica que usted sacó del martillo hidráulico. El martillo hidráulico, hasta que se rompe la piedra. En la escuela dominical, yo era tío de escuela dominical, yo decía a los niñitos, martillo es la Biblia que quiebra el corazón, cual luz en el camino y un faro en alta mar, espada de dos filos, espejo mi mal haber, el libro de los libros es la Biblia para mí. Felipe de Barahona, ¿cómo fue que tú fuiste salvo? ¿Cómo te arrepentiste, Cristo, en el Evangelio con fe? Bueno, fue también, como dice el hermano Nicolás, también llegando a sus videos. Gracias al Señor, me puso usted como un video, ¿no es cierto? Yo, buscando al Señor el año pasado, estuve buscando al Señor mucho tiempo. Me dejé de congregar en esta, ¿no es cierto?, supuesta mal llamada iglesia, ¿no es cierto?, cristiana, el año 2017. Y de ahí tuve un sentir en mí de ir en búsqueda del Señor. Hasta que, buscando varios predicadores, evangelistas, di con un Facebook que se llama La Nueva Radio Cristiana, creo que no equivocarme el nombre, y ahí ellos exponían algunos videos suyos, y videos de Roberto Breaker, varios, Armando Anducin, y ahí, bueno, ahí vi el verdadero evangelio, y ahí fui desechando todos los otros evangelistas, falsos predicadores, y ahí pude dar con el verdadero evangelio, que es el que predica el hermano Ulises, y también nosotros, como hermanos en la fe, ¿no es cierto?, que muy pocas, o sea, prácticamente contado con los dedos son las personas que predican este evangelio. Porque decir algo, Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para ti, eso es fácil decirlo, pero uno va a la guerra, a la batalla, cuando enfrenta, ¿no es cierto?, en el fondo a Satanás mismo, enfrenta cuando uno dice que Cristo murió por tus pecados y así te salvó del infierno, que son tus pecados los que te condenan al infierno. Los delitos de pena de muerte. Exactamente. Entonces eso es lo que a nosotros nos salvó y lo que depositamos fe en el anuncio que Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó.
En 1 Juan 5:13 dice el apóstol Juan a la iglesia: estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepamos con certeza lo que nos espera después de morir, para no andar en tinieblas. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz y darnos salvación al alma para que nosotros no sepamos con certeza dónde vamos después de morir. Vino para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. ¿Ok? En el próximo video, si es que Dios lo permite, si es que el Señor no viene antes a buscarnos, vamos a hablar un poco de escatología, que es profecía que debe cumplirse, que no se ha cumplido todavía, que fue dada, ya fue dada la profecía, pero que son profecías que no se han cumplido, que son profecías del último tiempo. Entre ellas, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, la tribulación que se viene sobre el mundo. Lamentablemente toda la gente que nos rodea está totalmente desapercibida de lo que se les viene. Vamos a hacer este video, queridos hermanos, para que mostremos a la gente en qué tiempo estamos viviendo. Los 4000 años que se han cumplido desde Adán, el primer Adán, hasta el postrer Adán, que es Cristo, muriendo por nuestros pecados a los 33 años en la cruz. 4000 años, 4000. Desde los 33 de Cristo hasta el 2023, 1980 años, o 1990 años. Porque estamos en el 2023 del nacimiento de Cristo. Menos 33 da 1990. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Quién tiene la calculadora? ¿Cuánto es 2023 menos 33? 1990. 1990. Más 4000 da 5990. Menos los 7 de la tribulación, que la iglesia no va a atravesar ese periodo. O sea, el 2026 estaría iniciando este periodo de 7 años la tribulación. Estamos postulándolo, ¿verdad? Y antes de que inicie la tribulación, siempre el Señor consignó, en los tiempos de Enoc, en los tiempos de de Noé, que Enoc fue traspuesto antes de que iniciara la lluvia sobre el mundo, el diluvio. Igual Lot. Hay un periodo mucho antes de que inicien los castigos de Dios sobre la tierra. Ocurrió con Enoc y ocurrió con Lot. Por lo tanto, nosotros vamos a ser arrebatados y todavía no va a empezar la tribulación en la tierra. Y la tribulación estaría empezando en 2026. De eso vamos a hablar al final en el próximo video. Vamos a incluir a mi hermano Mauricio, que hoy día no pudo venir, al hermano Gerson Salazar, que vive en Quilpué. Y vamos a tratar de pregonar lo que se viene sobre el mundo. ¿Por qué nosotros decimos que estamos tan cerca de la Epifanía, la venida en secreto de Cristo por su iglesia? Y el mundo, dice la Escritura, y no entendieron. La gente del mundo no entendieron hasta que no entró en el arca y vino el diluvio, se los llevó a todos. La gente del mundo jamás va a entender, porque está en completa oscuridad, siendo gobernados por Satanás. Su vida normal. ¿Qué decías tú, Nicolás? No, que quería comentar de que en ese video que vamos a hacer vamos a hablar un poco en código para evitar la censura. En código porque si no nos van a bajar el video. Claro, para evitar la censura, ¿no es cierto? Vamos a hablar así. Como dice Nicolás, vamos a tener que emplear algunos códigos, una simbología para que el controlador, ¿cómo se llama? El sistema Android, el algoritmo no nos capte para ciertas palabras que están vetadas en las redes sociales, no se pueden nombrar. ¿Ya? ¿Quién puede? Tengan el micrófono, por favor. Felipe, tú que eres mejor firmador, ¿puedes tú hacer una afirmación así? ¿Ya? Tienes que... Cuidado con la... Ahí, y trata de tener el receptor, tenerlo ahí. Entonces ahí... Voy a salir para acá. Quiero mostrar un poco la calle Álvarez. Ven, Felipe. Felipe Barahona. Quiero mostrar la calle Álvarez en Viña del Mar. La calle Álvarez en Viña del Mar. El Evangelio es la pregonación de que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados nuestros, de nuestras almas. Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas, producto de nuestros pecados. Muerte de su alma, en sustitución de nuestras almas. Cristo entró en muerte de su alma cerca de la hora novena. Luego Cristo la volvió a tomar, dándole cumplimiento, consumando lo que el Padre le había encomendado en Juan 10, versículos 17 y 18. Luego, el Señor, cuando volvió a tomar la vida de su alma, Él sabía que estaba todo consumado. Juan 19, 23, 24. Juan 19, 28. Ahí está, Juan 19, 28. Sabía el Señor que ya estaba todo consumado. Lo que ya estaba todo consumado era
la vida eterna que nos había prometido en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, y también estaba ya todo consumado lo que el Padre había encomendado. En Juan 10, versículos 17 y 18, le había encomendado el Padre al Señor Jesucristo. Yo le doy, o sea, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 10, 17, Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Se está hablando de la vida de su alma. Porque si Cristo no hubiese puesto la vida de su alma para sustituir nuestras almas, todavía nuestras almas por nuestros pecados estarían condenadas a la muerte. Todavía nosotros tendríamos que entrar en muerte eterna, nuestras almas. Pero el Padre le encomendó a su Hijo poner la vida de su alma, del alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor en Mateo 26, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo es la iglesia. Todos los que hemos hecho efectiva la vida eterna por la fe. Entonces, en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, la vida de mi alma. Yo de mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner la vida de mi alma. Ser cargado, ser desde la hora sexta hasta la hora novena con todos los pecados de la humanidad, de todas las almas del mundo. Y producto de eso, experimentar el desamparo, que es la muerte del alma, el desamparo. Y ese desamparo de día y de noche, desamparo eterno. Cristo murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Entró en muerte eterna el Señor. Lo que pasa es que Cristo, en obediencia a lo que el Padre le había encomendado, volvió a tomar la vida de su alma, y ahí nos salvó el alma. Ahí el Señor sabía que estaba todo consumado, sin que le fuese quitado todavía la vida a su cuerpo. Porque estaba probando el vinagre después el Señor, ¿verdad? En ese momento Cristo nos salvó el alma. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, yo os anuncio, hermanos, lo que asimismo recibí, ¿ya? Y os anuncio, hermanos, el Evangelio, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Y os anuncio lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra por, Cristo murió por, significa en lugar de nuestras almas. Cristo en lugar de nuestras almas, en vez de nuestras almas, murió. La muerte que tenían que morir nuestras almas producto de nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No que Cristo volvió a tomar la vida de su cuerpo. Cristo puso la vida de su cuerpo, pero no la volvió a tomar. Le fue resucitado por el Padre. Cristo puso la vida de su alma y esa vida la volvió a tomar. Y por eso es que nos consumó la salvación de nuestras almas, de entrar en muerte. Nos dio la vida eterna en ese momento. Que Dios les bendiga, eso es todo. Así que, Dios mediante, tengan un poquito ahí. Nos vemos. Nos despedimos todos. Nos vamos a... Micrófono. Despídanse, Felipe, con Nicolás. Bueno, gracias a todos por la audiencia y tienen que creer en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, eso es lo más importante. Claro, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada viendo lo que estábamos conversando con los hermanos y eso, el llamado es a arrepentirse y creer en el Evangelio para que podamos ser salvos y seamos libres de la ira que se viene sobre la tierra. ¿Qué localidad vives tú? ¿Ah? ¿Qué localidad? Valparaíso. Quilpué, Chile. Quilpué, Chile. Yo, Concón, Quinta Región, Chile. Claro que sí.